Estamos viendo en pantalla la figura que habíamos analizado para poder explicar cómo era el comportamiento del arco voltaico y las importantes funciones que cumplía el revestimiento. Protección, elementos de aleación para mejorar las propiedades, formar el arco voltaico, direccionar las gotitas de metal fundido. Realmente las funciones que cumple el revestimiento son tremendamente importantes, y especialmente cuando hemos comprendido que para soldar aceros, todos los alambritos que se usan en los diversos tipos de electrodos había sido el mismo, ¿no? Es un acero 1008 con 0,08% de carbono. Este acero 1008 prácticamente es un fierro puro. Y por ese motivo está muy claro de que cualquier calidad especial que yo necesite en mi cordón de soldadura tiene que agregarse al revestimiento. Demostración que el revestimiento es clave en este proceso de soldadura. Bien, ¿qué tipos de revestimientos existen? Lamentablemente, este proceso de soldadura en países tecnológicamente más avanzados está quedando en desuso, está quedando obsoleto, porque tiene una gran desventaja respecto a los otros procesos de soldadura que son más rápidos, más productivos. Entonces, la gran debilidad del proceso de electrodos revestidos es de que no compite en velocidad y en cantidad de kilos depositados por hora con los procesos de, por ejemplo, electrodo tubular, MIG-MAG, arco sumergido. Por ese motivo, cada vez se usa menos este proceso a nivel industrial. Pero su gran fortaleza está en que es muy versátil, muy portátil. Yo lo puedo llevar a donde sea y con mucha facilidad yo puedo entonces emplear el proceso para realizar mis cordones de soldadura. Por ese motivo, cada vez hay menos diversidad de electrodos disponibles en el mercado. Vamos entonces a estudiar los tres principales tipos de revestimientos que existen desarrollados para soldar aceros en general. Para aleaciones no ferrosas como aluminios, bronces, también se usan los mismos revestimientos pero con otras calidades. Ahora nos vamos a abocar entonces a estudiar los electrodos para soldar aceros, porque son los que más soldamos y los más utilizados a nivel industrial boliviano. Bien, primeramente entonces hay una familia de electrodos basados en un compuesto químico que es el rutilo. El rutilo es óxido de titanio y este óxido de titanio en la naturaleza se le encuentra en función de una arenilla, una arena, pero actualmente tiene otros usos industriales. Por ese motivo, cada vez hay menos uso del rutilo en aplicaciones de soldadura. Pero por la tradición boliviana en esta área de soldadura, estos electrodos rutílicos son los más usados en la industria boliviana. Les reitero, pero cada vez el óxido de titanio se usa para otras cosas mejores, ¿no? Más productivas, por ejemplo, para la fabricación de pinturas. Y cada vez es más caro usarlo entonces en fabricación de electrodos. Pero en Bolivia es lo que más requerimos, ¿no? Los electrodos a base de rutilo. Miren, cuando nosotros decimos que el electrodo es rutílico, no significa que solamente el rutilo, el óxido de titanio, sea el componente que se debe usar en la fabricación del revestimiento. Hay más de 20 compuestos que se mezclan para poder fabricar los revestimientos de los electrodos. Solamente que en la familia de los rutílicos, el que en mayor proporción entraría en su fabricación sería justamente el rutilo o el dióxido de titanio, ¿no? Es Ti2 o la fórmula química de este rutilo. Bien, miren, lo que caracteriza un arco voltaico de este proceso de electrodos revestidos es el tipo de revestimiento que usamos para soldar. Los electrodos rutílicos tienen una gran fortaleza que el arco, cuando se está usando
este tipo de electrodos es muy estable. El arco voltaico, cuando se usa electrodos rutílicos, es muy estable. Esa es una ventaja porque va a permitir entonces soldar con corriente alterna, lo que normalmente no es posible con otras familias de electrodos. Pero con el electrodo rutílico no hay mucha preocupación. Si yo tengo una máquina de mala calidad con tensión en vacío muy bajita, ¿no? Menos de 57, 60 voltios, no me preocuparía porque va a ir muy bien la soldadura con el electrodo rutílico porque esa es su fortaleza, es un electrodo con alta estabilidad del arco voltaico. Adicionalmente, este electrodo rutílico va a formar una escoria muy espesa en el cordón de soldadura. Eso es favorable para ciertas cosas, pero es desfavorable para otras. Es favorable para qué? Esa capa gruesa de escoria va a proteger muy bien al cordón de soldadura. Y cuando yo saque esa capa de escoria después de haber terminado de soldar y la soldadura se ha enfriado, el cordón sale muy bonito, brillante, con esas escamitas de solidificación bien definidas. Entonces, gran ventaja al respecto de que este electrodo deje mucha escoria. Pero miren, también es malo, porque cuando estamos soldando, en el proceso de soldadura, esas escorias pueden quedar entonces atrapadas dentro de mi cordón de soldadura. Quedan ahí atrapadas las escorias, se solidifica el material y en consecuencia esas escorias van a generar vacíos en la soldadura. Por más hábil que sea el soldador, va difícilmente a evitar que pueda entonces formarse este tipo de problema en el proceso de soldadura. Entonces, un gran dolor de cabeza de el uso de los electrodos revestidos es entonces que deja muchas inclusiones de escoria en el proceso de soldadura. Y esos vacíos van a generar pérdida de resistencia mecánica en la soldadura. Entonces, soldaduras de alta responsabilidad nunca se hacen con electrodos del tipo rutílico. ¿Por qué motivo? Es que ahora acabamos de comprender por el motivo de que estos electrodos van a dejar mucha escoria, esa escoria va a quedar atrapada dentro del cordón de soldadura y la calidad va a ser mala. Pero como está allá dentro la inclusión de escoria, cuando veamos la soldadura por afuera vamos a verla bien bonita porque la escoria protegió bien la superficie externa de la soldadura. Pero adentro está todo mal soldado. No vemos, pero está ahí adentro. Y para poder ver la calidad por dentro de la soldadura, necesitaríamos prestarnos la vista de Superman, o sea, los rayos X. Tendríamos que sacar una radiografía de la soldadura para poder ver cómo está la calidad interna de la soldadura, sin necesidad de cortar o amolar la soldadura. Por eso hablamos de calidad radiográfica. Entonces, la calidad radiográfica de la soldadura ejecutada con electrodos rutílicos es mala y los soldadores profesionales no usan este tipo de electrodo por ese motivo. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando habíamos avanzado las posiciones de soldadura, cuando un soldador va a tomar su examen y su examen él lo da con electrodo rutílico, no va a pasar el examen? Por más hábil que él haya sido, no va a pasar el examen. ¿Por qué? Porque este electrodo deja mucha escoria y la probabilidad de dejar esos defectos es muy alta. Entonces, el inspector de soldadura ni siquiera va a pasar su probeta al segundo paso, que sería la radiografía, ¿no? Directamente lo van a descartar y eliminar del examen. Por ese motivo, el electrodo rutílico solamente se usa en cerrajería, soldadura sin responsabilidad. Y los cerrajeros son entonces fanáticos de este electrodo. ¿Por qué? Miren, aquí estoy resaltando, porque en el fondo, con este electrodo, ¿qué pasa? Con este electrodo yo puedo soldar con cualquier tipo de
corriente. Si tengo corriente continua, mejor, ¿no? Pero si tengo corriente alterna, máquina chiquitita, máquina de hobby, máquina muy barata, igual conseguiría soldar con bastante estabilidad de arco con este electrodo rutílico. Pero no se olviden que para soldaduras de alta responsabilidad no es el electrodo adecuado, es un electrodo desarrollado para cerrajería, soldaduras sin alta responsabilidad. También cuando estamos ejecutando un cordón de soldadura, hay una preocupación muy grande, nos preocupamos muchísimo con la penetración. Voy a ampliar esta figura para que podamos tal vez percibir un poco mejor. Entonces, cuando el arco está incidiendo en el metal de base, si el arco es de muy alta energía, entonces la fusión va a ser más profunda. Voy a poder fundir más profundamente, la penetración va a ser mayor. Y esa energía que permite esa gran penetración depende del tipo de gas y el tipo de componentes que hay en el revestimiento. Y otra de gran debilidad que tienen estos electrodos rutílicos es que son electrodos de baja penetración. Recordando un poquitín que cuando estamos realizando un cordón de soldadura, normalmente realizamos lo que sería, ¿no?, la pasada de raíz, donde garantizamos la penetración total, la pasada en caliente, las pasadas de relleno y el sello, ¿no?, las pasadas de acabado. Entonces, estos electrodos rutílicos no sirven para dar raíz, no son electrodos de alta penetración, no se los usa para esa finalidad. Y tengo que estar consciente que este tipo de electrodo rutílico, no obstante de su gran ventaja de que puedo soldar con cualquier tipo de corriente, con cualquier máquina, tiene la gran desventaja de su bajísima penetración. Son considerados electrodos solamente de relleno, no para dar pasadas de raíz. Bien, eso en cuanto a las características de los electrodos rutílicos. Después tenemos los electrodos a base de celulosa. Una vez más, ¿no?, les aclaro que cuando estamos hablando que el electrodo celulósico no significa que solamente la celulosa es que forma el revestimiento del electrodo. Hay muchos componentes químicos, muchos materiales que se usan en la fabricación de estos revestimientos, aglomerados con un compuesto que se llama silicato, habiendo dos tipos de silicato, el de sodio y el de potasio. Pero hay muchos componentes en este revestimiento. Cuando hablamos que es celulósico, decimos entonces que hay mucha cantidad de celulosa, y lo que va a caracterizar entonces el comportamiento de ese electrodo justamente va a ser el gran contenido de celulosa que tiene el revestimiento. La celulosa es papel. El papel es celulosa. Si nosotros agarramos un papel y lo quemamos, vamos a percibir entonces que va a quedar muy poca ceniza. Entonces, si el revestimiento tiene mucha celulosa y yo lo estoy usando para quemar ese revestimiento y formar el arco voltaico, ¿cuánto de revestimiento va a quedar? Va a quedar entonces muy poco revestimiento. Lo que caracteriza a estos electrodos es que su escoria es muy poca. Hay poca escoria en este proceso. Eso va a implicar en dos cosas. Primeramente, como la capa de escoria es muy delgadita, la protección no es 100% contra el ataque del medio ambiente. Cuando uno saca la escoria, el cordón sale feíto. Claro que si yo agarro un cepillo mecánico, después no puedo pulir la escoria, el cordón va a brillar. Pero después de haber retirado la escoria directamente, no tiene una buena apariencia externa, debido a la poca escoria. Pero en contraposición, esto que parece malo a simple vista, es buenísimo, porque al ver poca escoria, la probabilidad que un soldador muy hábil, un soldador profesional, deje esas inclusiones de escoria dentro del cordón de soldadura es muy baja. Por ese motivo, cuando sacamos una radiografía de este tipo de cordones de soldadura realizados con electrodos celulósicos, es muy poco probable que existan inclusiones de escoria. Por eso llamamos que son electrodos de alta calidad radiográfica. Son electrodos de alta calidad radiográfica.
porque al tener poca escoria, la probabilidad de dejar esas escorias atrapadas en el cordón de soldadura son muy bajas. Por ese motivo, ¿no? Pensamos que son electrodos de baja o de alta calidad radiográfica, al contrario de los rutílicos, ¿no? Que eran de baja calidad radiográfica. Entonces, soldadores profesionales siempre van a usar este tipo de electrodos porque ellos saben que la cantidad de escoria que uno deja atrapada en un proceso de soldadura depende de su habilidad, depende de los biseles, depende, ¿no?, de cómo él lleva el arco, pero también depende mucho de la calidad del electrodo. Y estos electrodos son excelentes porque si el soldador es hábil, sabe llevar adecuadamente el arco, no va a dejar esas inclusiones de escoria, y cuando se saque una radiografía, la radiografía sale limpia y él puede aprobar su examen. Un electrodo excelente para poder entonces soldar con entonces soldaduras de alta responsabilidad. Bien, pero hay una dificultad con este electrodo. Este electrodo es bastante inestable en su arco. ¿Qué significa eso? Significa entonces de que cuando se está soldando con este electrodo hay mucho salpicado, el arco es inestable y eso va a generar problemas de manipulación del arco, ¿no? Y eso va a requerir que se suelde con corriente continua. En la mayoría de los tipos de electrodos celulósicos no se puede usar corriente alterna. Esa es una gran limitante para el mercado boliviano, porque la mayoría, la gran cantidad de máquinas de soldar, normalmente son máquinas tipo transformador. Los cerrajeros no se compran máquinas de corriente continua. Entonces, cuando uno le aconseja a un cerrajero, mira, es mejor la calidad del electrodo celulósico, y él se compra el electrodo celulósico y trata de soldar con su máquina de corriente alterna, no le va bien. El electrodo se pega, el arco es inestable, la soldadura sale feíta, y él dice, este electrodo no sirve. Y no es que no sirva, sino que él no está usando adecuadamente la corriente eléctrica para lograr entonces un cordón de alta calidad y con una buena presentación. Entonces es clave la corriente continua para poder usar electrodos celulósicos. Otro detalle, estos electrodos son muy energéticos, o sea, su arco es de alta energía y son entonces electrodos de alta penetración. Tan importante para dar pasadas de raíz. Por ese motivo, soldadores profesionales cuando dan su examen o cuando van a soldar soldaduras de alta responsabilidad, solamente usan electrodos celulósicos, no usan electrodos rutílicos, ¿no? Los rutílicos son para los principiantes, ¿no? No son para los soldadores profesionales, son para los cerrajeros. Y otra ventaja, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las posiciones de soldadura? Una posición 5G, solamente para tubos. ¿Qué significa? Soldar un tubo en horizontal que no gira, y tengo que soldar primero, ¿no?, en la posición plana, descendente, sobre cabeza. Necesito tener mucha habilidad para el control del arco, y me ayudaría mucho si el electrodo es un electrodo apto para soldar en todas las posiciones. Para no decir en todas las posiciones, en soldadura acostumbramos a decir bueno para posiciones de soldadura, y no la consideramos a la plana, no sé qué es sobreentendida. Entonces estos electrodos son excelentes para soldar en posiciones fuera de la plana, para soldar en posiciones. ¿Por qué? Porque es un electrodo de rápida solidificación, nos ayuda muchísimo a soldar sobre cabeza, y en descendentes soldar con electrodos celulósicos. Otra ventaja que no perciben los cerrajeros, ¿no?, que es una enorme ventaja. Reiterando entonces, los electrodos celulósicos, no obstante que los cerrajeros los ven con malos ojos porque no son buenos para soldar con corriente alterna, son los mejores para soldadura profesional y de alta responsabilidad por las bondades que presenta de alta penetración, excelente calidad radiográfica y electrodos buenísimos para soldar en todas las posiciones, con la limitación grande de que al ser el arco bastante inestable, requiere máquinas
tipo rectificadoras o también entonces máquinas que sean, ¿no?, generadoras de corriente continua para poder soldar entonces con esta corriente continua. Y casi siempre preferimos soldar con corriente continua electrodo conectado al polo positivo. Electrodo conectado al polo positivo. CC+, ¿no?, electrodo conectado al polo positivo. Lo que habíamos aprendido que en soldadura se dice polaridad inversa o invertida, ¿no? Una mala forma, a mí no me gusta utilizar, pero en la jerga de las soldaduras a hablar de esa manera. Bien, y finalmente, el tercer tipo de electrodos que existe para soldar aceros son electrodos más bien basados en compuestos básicos, desde la definición química. ¿Se acuerdan que había compuestos ácidos y compuestos básicos? Los ácidos son aquellos que tienen pH inferior a 7. Y los básicos son aquellos que tienen pH mayor a 7. Y los neutros serían aquellos que tienen pH igual a 7. Pero estos compuestos básicos, por ejemplo, carbonato de calcio, fluorita, están usados en gran proporción en la fabricación de estos electrodos del tipo básico. Una característica de estos electrodos fabricados a partir de compuestos básicos, de su revestimiento fabricado a partir de compuestos básicos, está en el hecho de que son electrodos de muy alta resistencia mecánica, que es lo que caracteriza a estos electrodos, ¿no? Tienen buenas propiedades. Si mi interés es lograr una soldadura de muy alta calidad en lo que respecta a tener propiedades mecánicas excelentes, entonces este es el electrodo que estoy buscando, ¿no? Electrodos de excelentes propiedades mecánicas, los electrodos básicos. Bien, ¿cuál es otra característica? Son electrodos que tienen una escoria intermedia. No es tan ligera como la celulósica, no es tan escasa como la celulósica y tampoco es tan espesa como la rutílica. Cuando se solidifica la escoria, forma normalmente compuestos vidriosos, que cuando uno está picoteando pueden saltar astillas, ¿no?, con mucha facilidad. Hay que tener mayor cuidado en protegerse cuando uno está desescoriando este tipo entonces de electrodos. La escoria es vidriosa, pero no es muy espesa, lo que hace posible que sean electrodos de buena calidad radiográfica. No son, ¿no?, como los celulósicos, pero tampoco son tan malos como los rutílicos. Entonces, en soldadura profesional, por la gran ventaja de las buenas propiedades mecánicas, sí se usa en soldadura de alta responsabilidad. Me permite entonces generar cordones sanos con apoyo de la alta habilidad de un soldador calificado, ¿no?, de un soldador homologado. Su penetración es media. Hay soldadores que con su habilidad pueden dar pasadas de raíz totalmente sana, aunque comentábamos que la favorita es la celulósica, ¿no?, por su alta penetración y su rápida solidificación. Pero sí hay procedimientos de soldadura que especifican, ¿no?, que se puede dar la pasada de raíz con electrodos básicos. Lo más común, pero, es que cuando se necesita buenas propiedades mecánicas, se dé la pasada de raíz con un celulósico, las pasadas de relleno con básico y el sello también con básico. Pero el procedimiento de soldadura tiene que ser desarrollado de esa manera. Eso facilita mucho al soldador, ¿no? El soldador va a poder generar entonces un cordón mucho más sano. Cuando se hace un gaseoducto, por ejemplo, los soldadores solamente son los calificados, ¿no? Aquellos que comentamos que dan una barbaridad de plata. Entonces, sueldan ellos y la gente no se confía. Entonces, tanto el fiscal de obra como el inspector llegan a un acuerdo y para cada soldador van entonces cogiendo algunas de sus juntas, las que ellos sospechan que podría tener defectos, y le sacan una radiografía. Y si es que ellos encuentran
defectos en su radiografía que hay que reparar, es un trabajo, ¿no? Adicional a la reparación. Eso va a ir a su Cardex, y si ellos llegan a tener entonces cierta cantidad de radiografías rechazadas, normalmente tiene que ser menos a un porcentaje de sus soldaduras, menos al 10%, es aceptable. Si pasa de ese porcentaje, entonces el soldador puede ser sacado de la obra y tiene que ser mandado a recalificación, tiene que volver a dar su examen. Normalmente ya es muy difícil que él vuelva a la obra. Por ese motivo ellos se cuidan bastante, ¿no? Los soldadores se cuidan bastante, y ellos prefieren siempre dar las pasadas de raíz con celulósico, y las pasadas de relleno entonces pueden ser dadas con electrodos de buenas propiedades mecánicas. No puedo dejar entonces de hablar de que con otro nombre con el cual se conocen estos electrodos es con el nombre que son electrodos de bajo hidrógeno. Estos electrodos de bajo hidrógeno, como su nombre dice, cuando se los fabrica, se los quema, se los hornea a elevadas temperaturas, normalmente a temperaturas superiores a los 250 grados centígrados. A esa temperatura se queman todos los compuestos orgánicos que son ricos en hidrógeno. Y cuando se enfrían, aún tibios, se los envasa y se los sella a estos electrodos para que no puedan absorber la humedad del medio ambiente. Miren, cuando estamos hablando de conservación de electrodos, el más crítico es el básico, porque tiene una propiedad característica que se llama higroscopía. ¿Qué significa que estos electrodos sean higroscópicos? Significa que tienen mucha afinidad con la humedad. Si yo los dejo a la intemperie, sabemos que en el medio ambiente hay una pequeña cantidad de vapor de agua, mismo que esté en Cochabamba, ¿no? En invierno seco, peor todavía en el Chapare, ¿no? Donde hay bastante humedad en el medio ambiente. No importa dónde esté, esos electrodos chupan esa humedad. Y recordemos que es la humedad, es agua, H2O. Entonces, estos electrodos al chupar el agua, al chupar la humedad del medio ambiente, dejarían de tener esa ventaja de ser electrodos de bajo hidrógeno. Y eso va a perjudicar su buena utilización, ¿no? Va a perjudicar entonces su calidad de utilización de estos electrodos. Entonces, muy importante la conservación adecuada de estos electrodos por esa gran desventaja que presentan, ¿no? Los electrodos básicos, que son demasiado higroscópicos. Cuando se hacen obras importantes, los electrodos vienen en caja sellada, y cuando está llegando la hora, ¿no? de poder usarlos, está cerca, el almacenero los saca y los mete a una estufa de conservación a los electrodos. Los electrodos básicos y rutílicos se los conserva a una temperatura promedio de 20 grados superior a la temperatura del medio ambiente promedio. Los celulósicos se los puede conservar siempre a temperaturas inferiores a 80 grados centígrados, porque no se los puede calentar mucho los celulósicos, debido a que se deteriora, se daña el revestimiento cuando se está volviendo a calentar, ¿no? No se pueden entonces resecar. Si yo me olvidé mis electrodos celulósicos al medio ambiente y han chupado la humedad, ¿no? del rocío de la mañana, o llovió o lloviznó, esos electrodos húmedos no se los puede volver a secar. A lo máximo yo podría hacerlos orear, ¿no? Al sol, para ver si los puedo utilizar en una aplicación menos riesgosa, en cerrajería, por ejemplo. En soldaduras de alta responsabilidad ya no. Pero si me ocurre lo mismo con electrodos rutílicos, los dejé en la lluvia, me olvidé en la noche, no pasa nada, porque yo los puedo volver a secar. Los rutílicos se secan a temperaturas superiores a 100 grados, hasta unos 120, 130 grados, en un horno de secado, y los básicos se los puede resecar a temperaturas superiores a los 200 grados. Durante una hora, por lo menos, hay que hacer ese secado. Se secan y después hay que conservarlos en la estufa de conservación. Cuando el soldador tiene que llevar los electrodos a la obra, los lleva en una estufa portátil y saca electrodo por electrodo, de tal manera entonces que el electrodo calientito todavía lo suelda
para que no absorba la humedad del medio ambiente, ¿no? Esa rigurosidad es muy importante, especialmente con el uso de estos electrodos básicos, porque ya sabemos que son higroscópicos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tienen mucha afinidad de absorber la humedad del medio ambiente. Bien, una vez entonces que hemos comprendido las tres importantes familias de revestimientos que existen en la fabricación de electrodos revestidos para soldar aceros, voy a explicar la forma en la cual la AWS ha desarrollado designar a estos electrodos, normalizar estos electrodos para poder usarlos adecuadamente. Quiero comentarles lo siguiente. Cuando hacemos uso de cosas industriales, por decir las llantas de los automóviles, ¿verdad? O las llantas de nuestra bici, ahí está, ¿no? Miren, los fabricantes de las bicis, ellos no usan el tamaño del aro que ellos les dé la gana. ¿Por qué? Porque ellos saben que va a haber dificultades en que el usuario, cuando se gaste la llanta, pueda conseguir un repuesto. Pero si el aro está normalizado, el tamaño del aro está normalizado, ¿no? Qué sé yo, aro 18, aro 15, lo que fuera. Entonces, cuando se gaste la llanta, el usuario de esa bicicleta va a poder conseguir con mucha facilidad, porque está normalizado el tamaño del aro que ha usado el fabricante para la bicicleta. Esa tendencia de usar productos normalizados es muy grande en la sociedad humana y muy arraigada en la industria. Tratamos de usar todo normalizado para facilitar no solamente poder adquirir del mercado estos productos normalizados o estandarizados, sino también como los fabricantes pueden fabricar en mayor cantidad estos productos, la tendencia es a que sean mucho más baratos, rodamientos, ¿no? Etcétera. Compramos entonces siempre con sistemas normalizados. Y en el caso de los electrodos es lo mismo. Los fabricantes no fabrican cualquier electrodo y ellos fabrican solamente electrodos normalizados bajo la norma AWS. Esta es la norma entonces que manda, ¿no? Para poder fabricar los electrodos revestidos. Cuando estamos hablando de electrodos revestidos para soldar aceros de bajo carbono, aceros de medio carbono, aceros de alto carbono, pero no aleados, o sea, no aceros inoxidables, no aceros especiales, sino los aceros comunes. Entonces, en la norma AWS se ha desarrollado el siguiente sistema de normalización para esos electrodos adecuados para soldar reiteradamente, ¿no?, esos aceros al carbono. Primero se pone la letra E. La letra E significa que el electrodo es para soldar con arco. Es un electrodo para arco, ¿no? Arco eléctrico o también por resistencia eléctrica. Bien, después, si el electrodo es de baja resistencia, se usan 4 números, y si el electrodo es de alta resistencia, se usan 5 números. Si son 4, los 2 primeros, y si son 5, los 3 primeros, me están indicando la resistencia mecánica mínima que deposito con ese electrodo en un material de base de acero al carbón. Pero como es una norma de Estados Unidos, las unidades están dadas en miles de libras por pulgada cuadrada, PSI, miles de libras por pulgada cuadrada. Bien, si mi electrodo es 60, entonces este 60 estaría indicando 60.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia mecánica. Si mi electrodo es 120, este 120 me estaría indicando que son 120.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia mecánica que depositaría ese electrodo si lo uso adecuadamente. No se fabrican calidades inferiores a 60 ni calidades superiores a 60. Entonces, los aceros de baja resistencia se sueldan con 60 y los aceros de muy alta resistencia deberían soldarse con 120. Pero los de muy alta resistencia. Entonces, siempre se selecciona la resistencia adecuada que yo requiero para mi proyecto, ¿no? Para soldar mis materiales de base.
pero no hay calidades inferiores a 60. Bien, después tengo el penúltimo número. Este penúltimo número puede ser 1, 2 o 4. 1, 2 o 4. Antes se fabricaba también el 3, hoy en día ya no se fabrica. Miren, este penúltimo número está relacionado con la posición de soldadura en la cual se puede usar ese electrodo. Cuando uno se compra un electrodo, no sabe a ciencia cierta en qué posición va a usar ese electrodo, ¿verdad? ¿Qué tal entonces si tengo que soldar sobre cabeza, una vertical, y no necesariamente tengo que soldar en la posición plana, ¿no? Podría entonces requerir soldar en otras posiciones. Por ese motivo, los fabricantes tratan de lanzar al mercado un electrodo que se pueda soldar en cualquier posición, que sea más versátil, más flexible. Y eso es lo que significa el 1. El 1 significa que el electrodo puede ser usado en cualquier posición de soldadura. Pero si este penúltimo número es 2, ese 2 significa que el electrodo solamente puede ser usado en posición plana o en soldadura horizontal y de filete. No puede ser usada en verticales ni en la posición sobre cabeza. Entonces, si yo me compro un electrodo 2, por ejemplo, un 60-21, 60-23, ¿no? Caramba, cuando yo quiera hacer una soldadura de una estructura, por ejemplo, no me va a servir ese electrodo. Entonces, son muy reducidos a cierto tipo de aplicaciones específicas, ¿no? Les llamamos normalmente soldaduras de relleno. Entonces, reitero, si es 2, solamente se puede usar en la posición plana, horizontal y de filete. El número, pero más importante de todos es el último, porque este último está asociando el tipo de revestimiento que tiene el electrodo. Y hemos comprendido que el tipo de revestimiento es muy importante porque define las propiedades características del electrodo. Si voy a soldar con baja penetración, si voy a dejar mucha escoria, si requiero soldar con corriente continua o con corriente alterna. Todo depende del tipo de revestimiento. Por ese motivo, entonces, este último número es el más importante, es clave. Los dígitos 0 y 1 son celulósicos. Los dígitos 2, 3 y 4 son rutílicos. El 8, el 7, el 6 son básicos. Esos números entonces son muy importantes porque son definitorios, ¿no? Para las buenas propiedades y las buenas características de la soldadura. Para lograr soldaduras de alta calidad, al nivel de lo que requiere, ¿no? Una soldadura de alta responsabilidad, necesariamente tengo que comprender bien la influencia que tendría el revestimiento para poder seleccionar adecuadamente las variables operativas y comprender las ventajas y limitaciones que tiene ese electrodo. Y eso está asociado con los últimos números. Repitiendo, electrodo. Los primeros números, resistencia mecánica en miles de libras por pulgada cuadrada. Ejemplo, un electrodo 70. El 70 significa 70.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia mecánica. El penúltimo número, relacionado con posición de soldadura. 1, un electrodo para ser usado en todas las posiciones. Y el último número, el más importante, porque está asociado con el tipo de revestimiento que me va a limitar de cómo uso adecuadamente ese electrodo y me va a informar cómo debería usar adecuadamente ese electrodo y qué ventajas y qué desventajas también tiene. ¿De acuerdo? Muy simple la forma entonces en la cual se designan los electrodos bajo la norma AWS. Bien, para poder entonces, para poder terminar, les presento esta tablita donde tenemos un listado del último número y en algunos casos asociados con el penúltimo para ver entonces, ¿no? Qué tipo de revestimiento tiene y con qué tipo de corriente se suelda.
¿De acuerdo? Entonces, en esta tablita hay algunas limitaciones de fabricantes y no de norma. Por ejemplo, un electrodo E7018 que es muy usado, solamente se puede soldar con corriente continua el electrodo conectado al polo positivo y no así corriente alterna. Hay uno que otro fabricante que ha fabricado electrodos 7018 que sí se pueden soldar con corriente alterna, pero con tensiones en vacío muy elevadas, son escasos.